Hola, bienvenidos a esta clase de Contabilidad Superior 2. Yo soy Luis Garbini, soy profesor adjunto y tengo a cargo una de las comisiones de la materia. Como ustedes ya sabrán, por resolución del titular de la cátedra, se ha dispuesto el dictado de manera virtual de la totalidad de los contenidos de la materia. En el día de hoy vamos a desarrollar algunas series de temas que se me han asignado. No obstante, antes de comenzar con ellos, me gustaría hacerles algunas recomendaciones, como normalmente lo hago en las clases presenciales, que entiendo pueden serles útiles. En primer lugar, las mismas tienen que ver con la asistencia a las clases de teoría. Si bien en la comisión que yo tengo a cargo, la asistencia a las clases de teoría es de carácter obligatorio, en el resto de las comisiones no lo es. Pero es muy importante que ustedes puedan asistir a las clases de teoría, ya sean virtuales o presenciales, porque es ahí donde van a adquirir los conocimientos, las conceptualizaciones, tanto de teoría contable como de doctrina contable, que les van a permitir al final terminar resolviendo los trabajos prácticos. En segundo lugar, también es necesario que ustedes conozcan la bibliografía. La bibliografía está señalada en el programa de estudios y además cada uno de los profesores normalmente le vamos señalando para cada uno de los temas que vamos desarrollando cuál es la bibliografía que entendemos más adecuada. Es importante que no lean de apuntes o resúmenes, porque como su nombre lo indica, los apuntes y resúmenes son conocimientos parciales, fraccionados, y nosotros necesitamos que ustedes vayan adquiriendo poco a poco conocimientos plenos de la materia. Y por último, quisiera hacerles algún comentario con respecto al programa de estudios. Es necesario también que ustedes conozcan el programa de estudios con vistas al examen final. Ustedes saben que el examen final es un examen final oral, en el cual ustedes eligen un punto del programa para exponer y luego hablamos sobre cualquiera de los puntos del programa. Bueno, el programa es un programa que está dividido en 3 partes. Dentro de cada parte tiene una serie de capítulos y dentro de cada capítulo hay una serie de puntos que se desarrollan. Es muy importante que ustedes puedan rápidamente relacionar un punto del programa con un conocimiento previo que hayan adquirido. Bueno, dejamos las recomendaciones de lado por un momento y lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a compartir una pantalla para que podamos ver cuáles son los puntos que queremos ver en el día de hoy. Bueno, acá los tenemos. Vamos a desarrollar la clase de la siguiente manera. En un primer momento vamos a ver un primer módulo, que es el siguiente, en el cual vamos a tratar temas que tengan que ver con el capítulo 3 del programa de estudio, apropiación de ingresos, desde el punto 5 en adelante. Y seguidamente están todos los puntos sobre los cuales vamos a ir conversando. En un segundo módulo, lo que vamos a hacer es con relación al último punto del primer módulo, que lo estamos viendo acá, ventas con procesos productivos prolongados, vamos a ver en principio un breve ejemplo, a efectos de que queden en claro los conceptos desarrollados respecto de ese tema. Y finalmente vamos a ver el capítulo 4 del programa de estudio, apropiación de costos y de gastos. Y ahí están todos los puntos que vamos a desarrollar del capítulo 4. Al final yo les agregué la bibliografía que les recomendamos para esta parte del programa, para estos puntos del programa. Ahí la tienen, la pueden consultar. Bueno, empecemos entonces con el primer módulo, capítulo 3 del programa de estudio, apropiación de ingresos, punto 5. Brevemente, antes de entrar en el primer punto que dice venta de bienes,
yo quisiera que recordemos algunos conceptos de teoría contable que necesitamos que ustedes tengan presentes para poder desarrollar cada uno de los temas. El primero de ellos tiene que ver con el patrimonio neto. Ustedes recuerden que el patrimonio, en el patrimonio neto solo puede haber dos vertientes de cambio. Digamos, en el patrimonio neto solo hay dos acápites. Diciéndolo de manera figurativa, podríamos decir que en el patrimonio neto solo hay dos cajones que no se pueden mezclar y que tienen que estar separados. Por un lado tenemos el cajón del capital y todo lo que es asimilable a capital, y por el otro lado el cajón de los resultados y todo lo que tiene que ver con resultados. De forma tal que cuando nosotros hacemos referencia a capital suscripto, a prima de emisión, a aportes a cuenta de futura suscripción de acciones, o cuando hacemos referencia a reserva mantenimiento de capital, en realidad siempre estamos haciendo referencia a un único género, a distintas especies de un único género, que es el género capital. Y por otro lado, cuando hacemos referencia a resultados de ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, ajuste de resultados de ejercicios anteriores o resultados no asignados, o a reservas, en realidad hacemos referencia a especies de un mismo género, que es el género de resultados. De forma tal que en el patrimonio neto solo tenemos capital o asimilable a capital y resultados o asimilables a resultados. Por otra parte, también es importante que recordemos que a una cuantía dada del patrimonio neto, cuando nosotros definimos cuál es la cuantía de capital, automáticamente definimos el valor de los resultados. ¿No es cierto? Si nosotros decimos que un patrimonio neto tiene un valor de 1000 y definimos que el valor del capital, la cuantía del capital es 700, automáticamente estamos diciendo cuál es el valor de los resultados, cuál es la cuantía de los resultados. Otro concepto que yo necesito que nosotros podamos recordar tiene que ver con relación a los resultados. Vamos a dejar entonces por un momento de lado todo lo que tiene que ver con capital y vamos a adentrarnos en los resultados. Los resultados, como ustedes saben, como su nombre lo indica, son eso, son una diferencia, son un neto. En realidad los resultados entonces son un neto de un flujo positivo de ingresos y ganancias versus un flujo negativo de costos, de gastos y de pérdidas. Dejemos también de lado por un momento todo lo que tiene que ver con los flujos negativos de costos, gastos y pérdidas y vayamos a revisar un poco lo que tiene que ver con el flujo positivo de ingresos. Con relación a los ingresos, también es necesario que recordemos cuál es el concepto de ingresos que nosotros utilizamos. O sea, cuando hablamos de ingreso en contabilidad superior 2, ¿a qué nos referimos? ¿Qué estamos queriendo decir cuando definimos lo que es un ingreso? Esto ustedes ya lo habrán visto. De la misma manera, también habrán visto que en términos generales hay reglas para apropiar el ingreso a distintos momentos. Con relación a esto último, es necesario también que ustedes recuerden que el problema de la apropiación de ingresos a periodos surge cuando lo que es una continuidad, que es el proceso ganancial, que no se lleva a cabo en un momento, sino que se desarrolla como un proceso a lo largo de un periodo de tiempo dado. Nosotros, por necesidades de información, le hacemos un corte, al cierre del ejercicio, digamos, hacemos un corte, y en ese momento tenemos entonces el problema de definir y de resolver qué ingresos quedan de un lado y del otro del corte. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a ver el primer punto que tenemos acá del capítulo 3, el punto referido a venta de bienes.
Para apropiar ingresos, en el caso de venta de bienes en general, nosotros sabemos que el ingreso se apropia cuando quedan transferidos tanto los beneficios como los riesgos inherentes a las cosas vendidas del vendedor al comprador. Y ello ocurre cuando se produce la entrega de la cosa, lo que nosotros llamamos la realización, con la conformidad del comprador. Esto puede ocurrir tanto en el establecimiento del vendedor como en el del comprador o en un transporte. Pero es ese momento el que nosotros tenemos que detectar para poder apropiar el ingreso, que es, les reitero, como decíamos recién, el momento en el cual se efectúa la entrega de la cosa y se tiene la conformidad por parte del comprador. Esto es en la venta de bienes en general. De todas formas, hay una serie de bienes, los bienes que nosotros denominamos bienes de fácil comercialización, donde el hecho sustancial para apropiar el ingreso se da en un momento anterior a la venta. Ustedes saben que a este tipo de bienes de fácil comercialización, nosotros los evaluamos a su valor neto de realización, o sea, a su precio de venta menos los gastos que provoca esa venta que realizamos. Ese precio de venta neto es el valor que le asignamos a los bienes de fácil comercialización. En estos casos, de estos bienes, nosotros decimos que el resultado de la venta es cero, que coincide el importe del ingreso obtenido por la venta con el costo necesario para poder tener ese ingreso. Y esto es así porque ustedes piensen que nosotros a los bienes de fácil comercialización que podríamos haber adquirido en un momento anterior, por ejemplo en 100 pesos, lo evaluamos en todo momento a su valor neto de realización, a su precio neto de venta. Si nosotros lo compramos en 100 pesos en un momento anterior y lo vendemos hoy en 120, vamos a estar evaluando en el momento de la venta al valor neto de venta, 120. Con lo cual es lógico que el resultado de la venta sea cero, que coincidan los ingresos con los costos. Esto es así porque la venta no le agrega nada al proceso ganancial porque el mismo concluyó antes de vender. Lo importante en este tipo de bienes no es vender, sino obtener los bienes para poder venderlos. Y la venta no le agrega nada. Por eso el resultado de la misma es cero. Con respecto al punto que sigue, el punto de venta de servicios, en este caso, el hecho sustancial para apropiar ingreso lo constituye la prestación del servicio y la conformidad del prestatario. Ese es el momento que nosotros debemos captar para poder apropiar el ingreso. En el punto siguiente nos vamos a referir a las ventas a largo plazo. En las ventas a largo plazo hablamos normalmente de ventas de inmuebles o de rodados o de equipo y maquinaria o de algunos electrodomésticos. Suele ocurrir en estos casos, en este tipo de ventas, que se incrementen algunos costos derivados de las mismas. Por ejemplo, normalmente en este tipo de ventas a largo plazo se incrementan los costos de administrar la cuenta a cobrar de los clientes. También se incrementan los costos de las cobranzas de las cuotas a largo plazo. Y suele ocurrir, aunque no necesariamente es así, que en algunas ventas a largo plazo haya un mayor nivel de incertidumbre respecto de la cobranza o no de la cuenta a cobrar, o sea, un mayor riesgo de tener cuentas a cobrar que no las podemos cobrar, de tener riesgo de incobrabilidad, en una palabra.
Bueno, si bien tendremos que ponderar adecuadamente, en forma objetiva y prudente, todos estos costos y estos riesgos que pudieran ocurrir, eso no nos tiene que llevar al error de pensar que tendríamos que posponer, que diferir la apropiación del ingreso y no apropiar el mismo hasta no cobrar las cuotas. Esto no es adecuado, no corresponde que lo hagamos. Lo que tendríamos que hacer es ponderar todos los riesgos inherentes y apropiar el ingreso con las reglas generales que nos hemos dado. Pensemos, por otra parte, que la mayoría de las registraciones contables se efectúan en base a estimaciones. Cuando nosotros estimamos las cuentas a cobrar, bueno, es una estimación que hacemos. Lo mismo ocurre cuando estimamos el valor de los bienes y las mercaderías que pensamos vender, o cuando estimamos el plazo de amortización de los bienes de uso. Siempre estamos haciendo estimaciones. Por lo tanto, en estos casos en particular, lo que tendremos que hacer es puntualmente prolijos, con las estimaciones a efectuar en las ventas a largo plazo, para poder ponderar todos los riesgos y los costos inherentes a las mismas, pero de ninguna manera posponer o diferir el ingreso y registrar el mismo por lo percibido. Esto no corresponde que lo hagamos. El siguiente punto tiene que ver con las ventas no entregadas. Bueno, en algunas actividades suele ocurrir que las empresas reciben órdenes en firme de clientes para que se les entreguen mercaderías. Muchas veces incluso apartan la mercadería del stock general y la mantienen por separado, listos para cumplir con la orden recibida por parte del cliente. De todas formas, esto no nos tiene que llevar al error de entender que podemos apropiar el ingreso cuando tenemos la orden en firme del cliente para que le entreguemos mercadería y tenemos las mismas separadas del stock general. Esto no es así. Ustedes saben que la apropiación del ingreso ocurre en el caso de la venta de mercaderías cuando entregamos la mercadería y tenemos la conformidad del cliente. Con lo cual, mientras las mercaderías estén en nuestro dominio, aunque estén separadas y listas para entregar al cliente por una orden firme recibido de los mismos, el riesgo inherente a las cosas sigue siendo nuestro y no corresponde que apropiamos ingresos. El siguiente punto que les quiero mencionar tiene que ver con la venta de unidades a construirse. En este caso de ventas de unidades a construirse, suele ocurrir en el caso de venta de inmuebles en propiedad horizontal. Normalmente existe un contrato en el cual una de las partes, el constructor, se compromete a construir y entregar unidades y el comprador se compromete a ir efectuando anticipos o pagos a cuenta de la obra que en definitiva va a terminar construyéndose. En estos casos lo que ocurre es que la venta está efectuada en forma anterior a la construcción. Digamos, ocurre lo contrario a lo que vemos en general. Se produce antes la venta está asegurada por un contrato y luego empezamos a construir. De todas formas, para apropiar el ingreso tenemos que tener presente que en el momento en que efectuamos el contrato y tenemos la venta asegurada, el proceso ganancial todavía no comenzó a gestarse, con lo cual mal podríamos apropiar el ingreso en ese momento. La manera de apropiar el ingreso en estos casos sería la de ir evaluando la construcción a medida que avanza y al cierre de los periodos involucrados en la misma, a su valor neto de realización, y en función de que ese valor neto de realización vaya incrementándose con la construcción al cierre de cada ejercicio, iremos pudiendo
imputar el ingreso a cada uno de los ejercicios en los cuales fuimos construyendo. El siguiente punto que quisiera comentarles es el que figura ahí como ventas no perfeccionadas totalmente. Bueno, esto se da normalmente en el caso de venta de inmuebles. Ustedes saben que en el caso de la venta de inmuebles, el hecho que perfecciona la venta es la escritura traslativa de dominio del vendedor al comprador o el instrumento que cumpla tal finalidad. Ahora bien, ocurre normalmente una serie de actos o de hechos antes de la escritura traslativa de dominio que van preparando la operación de venta de inmuebles que termina con la escritura. Normalmente ocurre que se entrega un anticipo, una seña en un primer momento. En un momento posterior suele firmarse un boleto de compraventa, que es en realidad lo que le da inicio al contrato de compraventa, que es lo que es jurídicamente una venta de inmuebles. Y en el boleto de compraventa, en el momento del boleto de compraventa, suele entregarse la totalidad del precio, del importe de la venta, o una parte sustancial del mismo, y muchas veces también suele entregarse la posesión. Y luego de una serie de formalidades que se cumplimenten, terminan firmándose la escritura. Bueno, en estas ocasiones siempre nos encontramos con la disyuntiva de en qué momento correspondería que imputemos el ingreso. Si bien cada operación debe prudentemente medituarse en particular y revisarse las características especiales de cada caso, entendemos que firmado el boleto de compraventa y pagado la totalidad del precio de la operación o buena parte del mismo y entregada la operación, estamos en condiciones de apropiar el ingreso porque en ese caso la operación tendría el carácter de reversible. De todas formas, tendremos que, como les dije recién, revisar cada caso en particular. Para terminar con el primer módulo, quisiera hacerles referencia a las ventas con procesos productivos prolongados. En este caso, nos referimos a aquellas ventas en las cuales el proceso de producción se lleva a cabo a lo largo de una serie de periodos, de una serie de ejercicios, o sea, el proceso productivo abarca varios ejercicios. Como ejemplo, siempre hacemos referencia a la construcción de puentes, a la construcción de caminos, a la construcción de vías ferroviarias o de buques, o de obras de infraestructura en general, las cuales llevan para su consecución, para su conclusión, una serie de periodos de tiempo que muchas veces abarcan más de un ejercicio. En estos casos siempre se nos plantea la duda de qué manera apropiar el ingreso. Una forma de pensar para apropiar el ingreso sería apropiar el ingreso únicamente cuando la obra termina, se concluye y se entrega. En este caso, si nosotros pensáramos de esta manera, solo en el momento de entregar la obra, estaríamos apropiando el ingreso. Solo cuando la terminamos, la finalizamos y la entregamos. De manera tal que en todos los periodos intermedios, en los ejercicios intermedios, durante los cuales se fue desarrollando la obra, no apropiaríamos ingreso alguno y todos los, tanto los pagos como los cobros que pudiera haber en esos periodos intermedios, los registraríamos a través de cuentas patrimoniales. Y no habría cuentas de resultados en todos esos periodos intermedios. Los ingresos y los costos, los resultados,
recién aparecerían cuando se entrega la obra. Este es el método que nosotros denominamos como método de obra terminada. De todas formas, hay otra forma, otra manera de pensar cómo apropiar el ingreso en estos casos. Y yo les voy a poner en pantalla una forma de hacerlo, que es lo que conocemos como método de avance o completamiento de obra, el cual funciona apropiando ingresos a partir de los costos en los que se incurren. ¿Cómo sería esto? Bueno, en principio, para poder implementar, para poder llevar a cabo la apropiación de ingresos a través de este método de avance de obra, tendríamos que tener en principio, además del contrato de obra, una forma razonable para poder ir apropiando ingresos a cada uno de los periodos involucrados en la obra. Esta forma de determinar ingresos a cada uno de los periodos intermedios podría estar dada en función de los costos incurridos. Pero para esto es necesario que exista una especie de causa-efecto, una relación lógica entre incurro en costos, por ende avanzo en la obra. Si esto se da, podríamos entonces aplicar esa relación que yo les estoy mostrando acá, que es la relación entre los costos incurridos y los costos totales de obra para poder ir determinando avances parciales y ingresos parciales en periodos intermedios. ¿Cómo funciona esto? Si bien más adelante vamos a ver un breve ejemplo para que nos aclare bien cómo es, en principio adelantemos que nosotros lo que hacemos es una relación entre los costos incurridos y los costos totales de obra. ¿Cuándo hacemos esto? Al final de cada periodo, por ejemplo, pensemos una obra que la vamos a llevar a cabo a lo largo de 3 periodos, que va a abarcar 3 periodos. Al cierre del primer periodo, nosotros quisiéramos apropiar una parte del ingreso, porque entendemos que ese primer periodo contribuyó en la consecución del ingreso que en definitiva vamos a lograr. ¿Cómo hacemos para asignarle una parte del ingreso a ese primer periodo? Bueno, parados al cierre del primer periodo, vamos a relacionar los costos en los que incurrimos en ese primer periodo con relación a los costos totales para poder terminar la obra. Ahora bien, el numerador de esa relación, los costos incurridos, es un número objetivo, porque nosotros incurrimos en costos y los conocemos objetivamente. En cambio, el denominador de esa relación está compuesto por 2 cosas, por los costos incurridos que conocemos, pero además por los costos presupuestados, que son costos que tenemos que estimar porque parados al cierre del ejercicio 1, todavía no sabemos con certeza cuáles son los costos que además vamos a necesitar para terminar la obra. Con lo cual, esa relación de costos incurridos respecto de los costos totales, o sea, los incurridos más los presupuestados, va a darnos la pauta de cuál es el avance de obra que hemos efectuado y cuál es, por lo tanto, el porcentaje de ingresos que podríamos asignarle al primer ejercicio. Y así hacerlo a lo largo de todos los ejercicios en el cual transcurre la obra, de forma tal de ir apropiando un pedacito del ingreso a cada uno de los ejercicios que contribuyeron en terminar la obra. Obviamente que al final, cuando terminemos, tanto el método de obra terminada que vimos como el método de avance de obra, los dos nos van a terminar dando el mismo nivel de ingresos, el mismo resultado, porque es lógico, porque estamos trabajando en ambos con el mismo criterio de ganancia. Pero lo que va a ocurrir
es que en el método de obra terminada el ingreso va a estar apropiado únicamente al final, cuando entreguemos la obra, y en el método de avance de obra, de completamiento de obra, va a haber ingresos parciales asignados a los periodos involucrados y en la sumatoria del total de ingresos vamos a tener el mismo valor que con el método de obra terminada. Por último, quisiera comentarles que a veces no es posible aplicar el criterio de avance de obra porque no se da esa relación de causa-efecto que yo les mencionaba, incurro en costos, por lo tanto avanzo en la obra. Este es el caso que se da normalmente cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una plantación forestal, en la cual lo que ocurre es que la mayoría de los costos se dan al inicio de la obra y luego lo que tenemos que hacer es quedarnos a esperar que las plantas crezcan y que la madera esté en condiciones de ser comercializada. En estos casos, sería más razonable para apropiar el ingreso a los distintos periodos, ir evaluando la plantación, los árboles en pie, a su valor neto de realización al cierre de cada ejercicio, y en función de cómo va variando, cómo va aumentando ese valor neto de venta, que es el valor neto de realización, ir apropiando el ingreso a cada uno de los periodos. Bueno, con esto creo que terminamos el primer módulo y nos vamos a encontrar para desarrollar el segundo módulo.